Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día seguimos viendo el tema 3 de técnicas de conducción, que ya sabemos, ¿cierto?, que habla de la teoría de cómo manejar una moto, en qué fijarnos, ¿cierto?, en qué poner más atención, etcétera, ¿ya? El día de ayer estuvimos hablando de la estabilidad, de la mirada, entre otras cosas muy importantes, y ahora vamos a hablar de las técnicas de frenado, ¿ya? Súper importante también las técnicas de frenado. Ahí, se me había perdido. Ya, entonces, para empezar, ¿cierto? Les recuerdo que esto es practicatest.cl y que mi nombre es Ricardo Cornejo, ¿ya? Le doy la bienvenida a Ana Sepúlveda Riquelme y a Kimberly Santos, que están escuchando la clase, ¿cierto?, en estos momentos, ¿ya? Recuerden que en este momento estamos en vivo, ¿cierto? Y que ustedes me pueden mandar preguntas o respuestas, ¿cierto?, para que yo las pueda ir solucionando en el transcurso de la clase, ¿ya? Así que muchas gracias por estar atentos. Dice 3.4, técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Aunque esto parezca extraño, aunque es extraño que uno lo tenga que explicar, ¿cierto? Es muy importante saber que el freno delantero y el freno trasero se utilizan en conjunto. ¿Por qué les digo esto? Porque van a encontrar muchos, ¿cierto? Muchos conductores o motociclistas antiguos, ¿cierto?, que van a decirles que el freno trasero no se utiliza, ¿ya? Ojalá que cada vez vaya siendo menos la gente que dice eso, ¿ya? Normalmente yo me he encontrado con motocicletas que son más o menos antiguos y me he encontrado con la sorpresa de que me recomiendan no usar el freno trasero, ¿ya? Eso no debe ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el freno delantero frena muchísimo más que el trasero, ¿cierto? El freno trasero igual frena, aporta en la frenada y acorta el tiempo de frenada, ¿ya? Además de ayudar a la estabilidad de la motocicleta. Entonces es muy importante siempre que utilicemos los dos en conjunto. Haciendo un repaso rápido, ¿cierto? Sabemos que en la motocicleta tenemos frenos en la parte delantera y frenos en la parte trasera. Estos dos frenos se pueden accionar de forma independiente, ¿ya? Sin embargo, siempre se va a recomendar para obtener la mejor frenada es que estos sean accionados los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una frenada, ¿cierto? Corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? La verdad que si la moto está haciendo un juego, ¿cierto?, en muchas ocasiones es difícil tratar de mantener firme el manubrio, ¿ya? Me acuerdo que en una ocasión iba en una BM 800, ¿cierto?,
o 600 parece que era, acá, ¿cierto? De estas como de trail, y me metí en como en un hoyo de la calle, pero era como una ranura, como muy largo, ¿ya? Iba con mi señora atrás, ¿cierto? Y la moto empezó a moverse así, a sacudirse de una forma, pero increíblemente violenta, ¿ya? Y la verdad que yo trataba de filmar el manubrio, pero mi fuerza no daba, ¿ya? Pero lo que sí, nunca lo solté, ¿ya? A eso se refiere un poco de mantener firme el manubrio, ¿ya? Claramente en algún momento el manubrio me va a hacer esto, ¿cierto? Vamos a decir que me va a trepidar, va a vibrar de forma violenta, ¿cierto? O se va a mover de forma violenta. Pero yo siempre debo tratar de mantenerme lo más tranquilo posible. En esa ocasión yo me vi en el suelo, ¿ya? Yo no pensé que me iba a poder librar sin caer al suelo. Pero gracias a Dios aguanté ahí esa vibración violenta en la moto y voy a ir para acá, ¿cierto? Hasta que se terminó esta ranura en la calle, este hoyo en forma de ranura, ¿cierto? Y ¡pum!, la moto salió y se estabilizó sola, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes mantengan la tranquilidad también cuando tengan algún tipo de evento al cual no están acostumbrados en la moto, ¿ya? Es importante eso, como consejo, tratar de siempre mantener la tranquilidad y tratar de siempre hacer lo que tenemos pensado que íbamos a hacer, ¿ya? Entonces, dice que al ocupar, eso ya lo leí, al igual que en la bicicleta, ¿cierto? Si yo freno violentamente con el freno delantero, lo que va a pasar es que la cola de la moto se va a parar, ¿cierto? Y me voy a ir al suelo y me voy a sacar la moto, ¿cierto? En la motocicleta, ¿se puede parar la cola? Sí, pero la verdad es que una probabilidad muy cierta también es que en vez de que la cola se pare, va a provocar que la rueda delantera, al ir frenada, ¿cierto?, deje de girar y en vez de moverse en la dirección de la moto, se puede desviar hacia un lado. Y al desviarse hacia un lado, claramente el piloto va a caer al suelo, ¿ya? Así que mucho ojo también con eso. También a mí me ha pasado esa experiencia, ya gracias a Dios no tuve grandes lesiones ni nada, ¿cierto? Pero sí me pasó, ¿ya? Y le pasa comúnmente mucho a los motociclistas principiantes, ¿ya? Pasa sobre todo en curvas, ¿ya? Y muchas veces pasa a baja velocidad. Porque, por ejemplo, vamos llegando a una curva donde debemos doblar, perdón, llegamos a una curva donde debemos doblar, y al doblar puede haber un maicillo, arena en la pista, y nos damos cuenta que vamos muy rápido, tocamos un poquito los frenos, el freno se bloquea y nos caemos al suelo. Entonces hay que tener muchísimo ojo con eso, ¿ya? Dice que al ocupar solo el freno, no, dice que es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada. Esto se llama transferencia de masa. Siempre que queremos frenar, el cuerpo al cual vayamos a frenar, sea una moto, seamos nosotros mismos cuando vamos corriendo, ¿cierto?, como que se va hacia adelante, ¿ya? Eso es transferencia de masa. ¿Por qué? Porque todo quiere seguir en movimiento. Y por eso, siempre en los ejes delanteros, vamos a encontrar frenos más grandes o de mejor tecnología, es decir, mayor potencia de frenado siempre en el eje delantero, ¿ya? Y eso pasa igual, por ejemplo, en las motos, en los autos, ¿ya?
Kimberly, por favor, déjame un mensaje en pregunta y respuesta. Victoria Rojas Gómez también, ya que veo que entraste recién y ahora saliste. Quizás tiene problemas con la estabilidad de su internet. Pero los que me están escuchando, ¿cierto? Mándenme un mensajito, aunque sea un saludo o una pregunta, lo que ustedes quieran, a través de la sección de preguntas y respuestas que está abajito, ya para yo saber que estamos comunicándonos. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, ¿ya? Es decir, el freno de la rueda delantera se activa con esta mano, con la mano derecha, ¿ya? Normalmente se activa con estos dos dedos, ¿ya? Y actúa sobre la rueda delantera, obviamente. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Esto es muy parecido a la bicicleta, ¿ya? Cuando éramos chicos, si frenábamos fuerte con el freno trasero, la rueda trasera se arrastraba y no pasaba mucho, ¿ya? Pero si frenábamos fuerte con el freno delantero, ahí la bicicleta, ¿cierto?, se daba un tumbo, nos botaba al suelo y pasaba por arriba de nosotros. Entonces, básicamente lo mismo que cuando frenamos en la moto. ¿Cómo utilizar este freno delantero? Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la rueda delantera frena mucho más que la rueda trasera, ¿ya? Y ahora nos pasamos a hablar del freno trasero. El freno trasero en las motos, en el delantero, en la mayor cantidad de casos, ¿cierto?, el freno delantero es de disco. También hay motos que traen freno de tambor adelante, pero normalmente lo más normal es que sea de disco. En la parte trasera, también diría yo que lo más normal es que sea de disco, pero también hay muchas que traen freno de tambor en la parte trasera, ¿ya? Entonces dice cómo utilizarlo. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. Si se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad, ¿cierto? Y de forma lenta pero progresiva, conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión del freno trasero, ¿ya? Nos faltó leer esta parte de arriba. Generalmente el freno trasero, ¿cierto?, se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera, es decir, freno delantero, mano derecha, freno trasero, pie derecho, ya ocupando el mismo lado del cuerpo para frenar siempre. Su función es asistir la frenada delantera, mientras se equilibra la fuerza ejercida para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiere, ¿ya? Súper importante, ¿ya?
Sí, lo estoy escuchando. Tengo un poco lento el internet. Estoy en el trabajo, por eso salgo, ya que se queda pegado y no lo escucho. Me salgo. Oka Kimber, ya no hay ningún problema. Muchas gracias por tu mensaje. Así yo sé que estamos conectados y me siento un poco más acompañado. Y ahora vamos a hablar de algo un poco menos conocido que los frenos anteriores. Vamos a hablar de algo que se llama freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es un efecto, ¿ya? No es una pieza, no es algo que yo pueda tocar, ¿ya? En el caso de las motocicletas por lo menos, o de las motocicletas comunes, ¿ya? Sí hay otro tipo de vehículos, ¿cierto? Que traen freno de motor, y sí es una pieza, y sí tiene un mecanismo especial para ello, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es solo un efecto, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Es súper importante que lo entiendan porque es algo que van a estar utilizando cuando conduzcan todos los días, ¿ya? A cada rato lo van a estar utilizando y es importante que entiendan de qué se trata, ¿ya? El freno de motor o el efecto de freno de motor es algo que se trata de... Y cuando el motor va empujando, ¿cierto? Yo le voy dando combustible y aire, ¿cierto? El motor va generando impulsos. Y esos impulsos van siendo aprovechados por la rueda trasera de la moto, que es la que genera la tracción en ella. La tracción, ¿ya? No atracción, que es distinto, ¿ya? Que genera la tracción en ella. Al generar esta tracción, ¿cierto? La rueda está usando la energía que está produciendo el motor, ¿ya? Al avanzar, cuando vamos avanzando, ¿cierto? En algún momento nosotros cortamos la administración de combustible y aire al motor. ¿Por qué? Porque vamos acelerando y dejamos de acelerar, ¿ya? Al dejar de acelerar, cerramos el paso de esto hacia nuestro motor. En este caso, ¿cierto? Lo que hacemos es dejar al motor sin el empuje. Sin embargo, cuando hacemos esto y la moto se va moviendo, la rueda trasera sigue conectada al motor, ¿ya? Y el motor sigue girando. Esta vez no por efecto de las explosiones, sino por efecto del giro de la rueda, ¿ya? Al girar la rueda, le resta energía, ¿cierto?, al motor, y al restarle energía al motor, o sea, no, perdón, me confundí. Cuando dejamos de acelerar, ya, de esa parte me empecé a apagar. Cuando dejamos de acelerar, la rueda hace girar al motor. Y ahora, en vez de que la rueda le reste energía al motor, es el motor el que le resta energía a la rueda. Y como el motor, para moverse, necesita consumir energía, esa energía la está consumiendo desde la rueda que está girando. Y como le está haciendo un peso a la rueda, le está consumiendo energía a la rueda, el resultado de eso es que la rueda empieza a girar más lento. Y el resultado de eso en la moto es que la moto empieza a andar más lento, ¿ya? Y a ese efecto, se le conoce como freno de motor. Ahora, ese efecto lo podemos intensificar si es que vamos bajando los cambios. Por ejemplo, vamos en quinta acelerando, dejamos de acelerar, inmediatamente vamos a sentir como jalón hacia atrás, ¿cierto? O esta pérdida de potencia, esta pérdida de empuje, vamos a empezar a sentir que la moto va más lento. Pero si yo voy en quinta en ese momento y bajo a cuarta, voy a sentir un... Y bajo a tercera,
como que sube la revolución y baja así. ¿Ya? Entonces, en ese momento, cuando yo voy bajando los cambios, lo que estoy haciendo es intensificar ese efecto. Por ende, hacer que la moto, entre el cambio vaya más abajo, pierda más potencia, más velocidad, ¿ya? En términos simples. Y cuando yo voy bajando los cambios, lo que estoy haciendo es que esforzar a que el motor gire más, ¿ya? Y como gira más, necesita consumir más energía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si voy en quinta y bajo a primera? ¿Ya? Ahí ya es peligroso porque podríamos hacer una, que se rompa el motor, y dos, que se bloquee la rueda trasera en vez de que solamente gire más lento, ¿ya? Y al bloquearse la rueda trasera podemos perder el control de la moto. Entonces es muy importante que en vez de hacer eso, ¿cierto?, logremos o podamos, ¿cierto?, ir bajando de a un cambio a la vez, máximo dos, ¿ya? De quinta a cuarta, esperamos que baje de nuevo. De cuarta a tercera, esperamos que baje de nuevo. De tercera a segunda, esperamos que baje de nuevo. Y probablemente la primera ya no va a ser necesaria porque vamos a ir bastante lento a esa altura, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esta técnica. Esta técnica sirve, pero muchísimo, ¿ya? Esta técnica sirve muchísimo. Y esta técnica además les va a ayudar, primero que todo, a cuidar el funcionamiento de los frenos, ¿cierto? Y luego a tener más control. ¿Por qué les digo esto? Los frenos funcionan con una especie de aceite. Ese aceite cuesta muchísimo que se evapore. Pero si yo ocupo los frenos por un periodo muy largo de tiempo, por ejemplo, que voy en una cuesta y voy bajando, y para controlar la velocidad de la moto voy apretando los frenos, apretando los frenos, apretando los frenos, eso va a resultar, ¿cierto?, en que en algún momento el líquido de freno pierda sus propiedades, ¿cierto?, y deje el freno sin accionar, ¿ya? Para ello me sirve mucho más aplicar freno de motor, ¿cierto? Que voy a estar regulando la velocidad gracias al mismo motor, ¿cierto? Y reservar el freno para cuando realmente tenga que frenar de forma más efectiva, más violenta, ¿ya? Frenada en curvas. Dice que se recomienda aproximadamente, ¿cierto? Se recomienda aproximadamente, perdón, se recomienda aproximarse, no aproximadamente, si no me cansado. Disculpen, estoy un poquito cansado, ¿ya? Así que me estoy mandando puro chascado, ¿ya? Frenada en curva, dice curva, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? Frenada gradual, dice. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Es súper importante que en las curvas, ojalá nunca frenen, ¿ya? Esto puede sonar medio extraño porque las curvas tenemos que pasarlas a baja velocidad. Eso también es cierto. Pasar las curvas a baja velocidad y nunca frenar en ellas. ¿Por qué? Porque debemos reducir la velocidad antes de entrar en la curva. Y cuando estamos en la curva, recorriendo la curva, ¿cierto?, lo que debemos hacer es acelerar. Acelerar muy poquitito, pero acelerar al fin y al cabo, ¿ya? A eso se le llama llevar la moto inflada, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que le hice el sonido de cuando dejábamos de acelerar? Vamos, dejamos de acelerar, ¿cierto? No puede ir así la moto cuando va en la curva, porque va perdiendo potencia, ¿ya?
Tiene que ir... Ya. No, no, pero ahí contenido, ¿cierto? Acelerando, pero poquitito, suavecito, ¿ya? Que la moto vaya acelerando en la curva nos va a ayudar a que pueda describir la curva de mejor forma y que la rueda trasera empuje la punta de la moto para que la moto se pueda meter por el camino que nosotros deseamos, ¿ya? En cambio, cuando vamos solamente con el vuelo en una curva, nos afecta mucho más la fuerza centrífuga, ¿ya? Que va a hacer que nosotros queramos, ¿cierto? Salirnos de la curva, o que en realidad la moto quiera salirse de la curva, ¿ya? Súper importante este tema. Entonces, en las curvas, ojalá nunca frenar. ¿Pero por qué? Porque debemos recorrer la curva de la forma más suave posible, ¿ya? Importantísimo. Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, inclusive también con el freno trasero podría ser, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo con el tacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente, no es probable, es inminente, ¿ya? E inevitable en la mayoría de los casos. Es decir, si usted está en esa situación ya, lo más probable es que va a terminar en el suelo, ¿ya? ¿Me puede explicar lo de la centrífuga que no lo entiendo? Pero si es posible con peras y manzanas. Por supuesto, Kimberly, aquí tengo un montón de peras y un montón de manzanas para poder explicarlo. No hay ningún problema, ¿ya? Mira, lo que pasa es que cuando yo voy en una curva, cuando cualquier cosa está girando, ¿ya? Hay una fuerza que se llama fuerza centrífuga que hace que cualquier cuerpo que esté girando quiera irse hacia afuera, ¿ya? Es por eso que, vamos a intentarlo con esto, ¿ya? Fíjate este cable, si yo lo hago girar, ¿cierto? El cable, o la punta del cable, tiende a irse siempre hacia afuera, ¿ya? Cuando lo que yo quiero es que el cable gire. Pero con la fuerza centrífuga el cable se estira, ¿cierto? Estamos aquí y esto es fuerza centrífuga, mira. Yo lo hago girar y el cable al estar girando se permanece totalmente estirado, ¿cierto? La parte del cable que está girando. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga lo está expulsando hacia afuera del círculo de giro, ¿ya? O del radio de giro, como se dice. Esto mismo pasa en una moto, ¿ya? Imagínate que este es el camino, ¿cierto? Lo vamos a hacer con este mismo cable. Cuando la moto va girando por la curva, ¿cierto? La moto va a querer irse siempre hacia afuera, ¿ya? Porque la fuerza centrífuga, que es una fuerza física que aparece cuando estamos girando, ¿cierto? Hace que los cuerpos quieran salir despedidos, ¿ya? Hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos por la curva, si nosotros vamos solamente con el vuelo de la moto, la fuerza centrífuga va a actuar con mayor fuerza sobre la moto y el motociclista, ¿ya? Y va a costar más poder doblar por la curva. En cambio, si yo entro a la curva, ¿cierto? Empiezo por la curva y empiezo a acelerar un poquito, va a ser mucho más fácil porque la moto va a ir con más fuerza empujando, ¿ya? Lo que no quiere decir que tú tengas que pasar rápido la curva, no, la curva se pasa lento. Lento, pero acelerando suave, ¿ya? De tal forma que, aunque tú vayas acelerando, nunca vas a llegar a una velocidad tan alta durante la duración de la curva. ¿Se entendió un poco mejor ahora, Kimberly? Respóndeme si se entendió mejor y si no se entendió o algo no entendiste, vuelve a consultarme nomás y yo veo cómo poder explicarte nuevamente.
En la pregunta de prueba, ¿el viento juega o no juega en contra? ¿Ya? Siempre que haya mucho viento, ¿cierto? Es que igual tendría que, como que leer el contexto completo de la pregunta para ver bien a qué se refiere, pero en estricto rigor, el viento sí puede jugar en contra, ¿ya? El viento, sobre todo si hay mucho viento, ¿ya? Podría llegar, ¿cierto?, a desestabilizar la moto y si yo no voy atento, podría incluso tirarme contra una barrera de contención. Así que desde mi punto de vista, el viento sí juega en contra, ¿ya? Ahora vamos a hablar del ABS en las motocicletas, ¿ya? ¿Qué es el ABS? El ABS es un sistema, ¿cierto?, electrónico que ayuda a la motocicleta a poder frenar de la forma más efectiva posible, ¿ya? El ABS elimina el bloqueo de la rueda, ¿ya? El ABS elimina el bloqueo de la rueda, ¿ya? Este bloqueo de la rueda hace que nosotros perdamos el control. Ahora, ¿de qué hablo cuando hablo del bloqueo de la rueda? Cuando les hablo del bloqueo de la rueda, estoy hablando de una chantada, ¿ya? Comúnmente en Chile le decimos chantada al bloqueo de la rueda. ¿Y qué es el bloqueo de la rueda? Para que quede aún más claro, el bloqueo o chantada de la rueda se refiere a que la moto sigue andando y las ruedas, ¿cierto?, no van girando, ¿ya? El vehículo se sigue desplazando, en este caso la moto, se sigue moviendo, pero las ruedas quedaron ahí y van, ¿cierto? La rueda va en velocidad cero, pero la moto va, ¿cierto?, aún desplazándose. Eso es una chantada. Eso es un bloqueo de rueda. Eso es, o eso provoca la pérdida de control en una motocicleta. Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo ABS? Con respecto a la presión de frenado, dice, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, ¿ya? El ABS lo que está haciendo, lleva unos sensores en las ruedas y está calculando continuamente la velocidad de la moto con la velocidad de rotación de las ruedas, ¿ya? Al conocer la velocidad de rotación de las ruedas y la velocidad de la moto, puede determinar si las ruedas van chantadas o van bloqueadas o no. Si se bloquearon, inmediatamente en fracción de segundos, en fracción de, o en cosa de milisegundos, ¿cierto?, la rueda se va a soltar y se va a apretar, se va a soltar y se va a apretar, ¿ya? Y eso va a hacer que la rueda frene y suelte, frene y suelte, frene y suelte, frene y suelte. De ahí la vibración en el pedal o en la palanca, ¿cierto?, cuando realizamos una frenada con ABS. El ABS no siempre se activa cuando frenamos, ¿ya? Se activa solamente cuando la rueda se chanta. Cuando la rueda no se chanta, el ABS no se activa, ¿ya? Entonces, mucho ojo para entender esto. O dígame una pregunta que pueda salir de la fuerza. O dígame una pregunta que pueda salir de la fuerza de certifica. Me imagino que quisiste escribir de la fuerza centrífuga, ¿ya?
van a salir preguntas relacionadas, por ejemplo, a si la fuerza centrífuga afecta o no afecta. Algo muy común, ¿cierto?, es que te pregunten qué aumenta la fuerza centrífuga, ¿ya? Y las cosas que pueden aumentar la fuerza centrífuga son lo cerrada que sea la curva, es decir, entre más cerrada la curva, más fuerza centrífuga vamos a sentir, y entre más velocidad llevemos, también más fuerza centrífuga vamos a sentir, ¿ya? Esas son preguntas o temas que te pueden ir saliendo en las evaluaciones, ¿cierto?, de los test. Ya, ahora dice, beneficios para el conductor. ¿De qué? De nuestro sistema ABS. El conductor, como beneficio, va a tener aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas y reducción en el número de siniestros graves y mortales, que es lo más importante. Aumento de la estabilidad, ¿por qué? Porque con el aumento de la estabilidad vamos a lograr que la moto se pueda maniobrar mejor en condiciones de que voy frenando. Por ejemplo, se me atravesó un auto, me dio mucho miedo, frené con toda la fuerza que tenía, en condiciones normales, sin ABS, las ruedas se van a bloquear y me voy a caer al suelo, ¿ya? Y probablemente igual voy a chocar con el objetivo o con el obstáculo, ¿ya? En cambio, si voy con ABS, voy a tener mucho miedo, voy a frenar fuerte, y al frenar fuerte, ¿cierto?, voy a poder dirigir la moto, ¿cierto?, hacia el lugar menos malo, tratar de apuntar hacia la escapatoria, etc. ¿Ya? Entonces, aumento de la estabilidad. Recuerden que la estabilidad es poder mantener la trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Quiere decir que nuestra frenada va a durar menos inclusive que cuando nosotros bloqueamos las ruedas. Y lo más importante, reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? De verdad que en una motocicleta el sistema de ABS ayuda muchísimo para evitar accidentes, para disminuir las lesiones, etc. ¿Ya? Cosa importante, lo que aparece en el cuadro azul, ¿cierto? Dice que la distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? En algunos casos, sí podría aumentar la distancia de frenado cuando no tengo ABS. Pero sumando y restando, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Yo no le recomiendo a nadie que tenga freno ABS que los desconecte, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad que la velocidad de gestión del ABS yo creo que es superior a lo que nosotros pudiéramos gestionar, ¿cierto?, con nuestro cerebro y con nuestras manos, ¿ya? Deme un segundo, por favor. Perdón, ahora sí. Entonces,
Conclusiones y recomendaciones con respecto, ¿cierto?, al tema de frenado. Recuerden la ergonomía, ¿ya? ¿Qué significa la palabra ergonomía? Ergonomía es todo lo que se adapta al cuerpo. Por eso cuando compramos a veces una mochila o un teclado para el computador, dice ergonómico. Se supone que está hecho para adaptarse a nuestro cuerpo y funcionar lo mejor posible en nuestro cuerpo. Dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Regulen su moto, ¿ya? Los pedales, las manillas de embrague y freno, etcétera. Todo lo que se pueda regular y adaptar para que ustedes queden más cómodos y su moto sea más ergonómica a ustedes, es bueno y es genial. ¿Por qué? Porque va a hacer que su conducción sea más segura. Luego, ¿cierto?, aparece el tema de la marcha engranada, ¿ya? Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada, por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. Vamos a explicar primero el tema del choque por alcance. Eso se refiere a cuando, por ejemplo, yo voy en la moto, freno y atrás mío no viene nadie o vienen autos muy lejos. Yo debo quedar alerta mirando por el retrovisor, ¿cierto? Y ver que el vehículo que viene atrás efectivamente vaya a parar donde tiene que parar y que no me va a impactar. Si el caso es el contrario y me doy cuenta que el auto, ¿cierto?, viene directo hacia mí y me va a impactar, si yo mantengo la primera engranada, voy a tener una chance de poder moverme un poquito hacia adelante y darle un poco más de espacio al vehículo antes de que me choque, ¿ya? Y con eso evitar un accidente. Ya debemos estar siempre todos atentos. Y otra cosa es el uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Esto es principalmente en la última parte de la frenada. Cuando yo llego a una velocidad ya muy baja, ¿cierto?, el motor va a empezar a activarse nuevamente, porque antes de eso va a venir, ¿cierto?, haciendo freno de motor. El motor va a empezar a activarse nuevamente y va a empezar como a empujar la moto, ¿ya? Antes de que pase eso, embrague al fondo, ¿cierto?, para ya la detención total de la motocicleta. Mañana vamos a ver adelantamientos, ¿ya? Así que muy atentos. No mañana, el lunes, perdón. El lunes, porque el día ya es miércoles, se me han pasado los días súper rápido, ¿ya? El miércoles vamos a ver adelantamientos, perdón, el próximo lunes vamos a ver adelantamientos a las 3:15, así que no se pierdan esa clase. Nos vemos, amigos míos, cuídense mucho, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy y espero que a todos les vaya extremadamente bien, ya que les vaya súper bien en sus pruebas. Hagan muchos videotest, muchos test online también, vean videotest, hagan test online, etc. Ya les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado la clase. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Cuídense mucho, chao, chao.